Vamos a hacer un viaje para analizar una de las ideas más debatidas de la historia moderna. ¿Cuál es el verdadero papel del Estado en la economía? Una historia que, como veremos, se parece mucho al vaivén de un péndulo. Y es que todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Queremos un Estado que intervenga mucho o uno que deje hacer al mercado? Esta es la tensión que ha definido la política y la economía durante siglos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de este debate, solo hay que echar un vistazo a los números. Fijaos en este gráfico del Reino Unido, que es un ejemplo perfecto de lo que ha pasado en casi todo el mundo desarrollado. A finales del siglo XIX, el gasto público era una parte muy pequeña de la economía, apenas un 10%. Hoy supera el 40%. Es un cambio brutal que nos muestra hasta dónde puede llegar a oscilar este péndulo. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esta historia. Lo haremos recorriendo 5 etapas clave, 5 capítulos que nos van a llevar desde el auge del liberalismo hasta el complejo debate en el que nos encontramos hoy en día. Para empezar, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al siglo XIX, una época en la que la idea sobre el papel del Estado era radicalmente diferente a la actual. En aquel entonces, el peso del Estado en la economía era mínimo. El gasto público en los países más avanzados se movía en torno a esta cifra, un 10% del PIB. Poquísimo si lo comparamos con hoy. Y claro, esta idea no salió de la nada. Detrás había un armazón intelectual muy potente, con pensadores como Adam Smith a la cabeza. En su obra archiconocida La riqueza de las naciones, ya dejaba claro que el gobierno debía tener un papel muy limitado. La idea de Smith era simple pero potentísima. El Estado debía ser como un árbitro, garantizar la defensa frente al exterior, asegurar la justicia dentro y ocuparse de algunas obras públicas que a ninguna empresa privada le saldría cuenta hacer. ¿Y ya está? Para todo lo demás, la famosa mano invisible del mercado sería mucho más eficiente. Pero claro, este mundo de intervención mínima pues no iba a durar para siempre. A principios del siglo XX, una tormenta perfecta de crisis y revoluciones lo cambió absolutamente todo. Primero, la Revolución Rusa en 1917, que puso sobre la mesa un modelo totalmente opuesto, de control total por parte del Estado. Después, el crack del 29 y la Gran Depresión, que para muchos fue la prueba definitiva de que el capitalismo de libre mercado había fracasado. Y como respuesta a ese caos, surgieron políticas de intervención masiva, como el famoso New Deal en Estados Unidos. Y en medio de todo este caos, emerge una figura clave, el economista John Maynard Keynes. Su teoría, el keynesianismo, proponía algo revolucionario para la época. El Estado no solo podía, sino que tenía la obligación de intervenir para reactivar la economía y luchar contra el paro. Y con estas nuevas ideas se abre la puerta a una época de expansión del Estado que no tenía precedentes. Son las décadas doradas del capitalismo, los años en los que nace y se consolida el estado de bienestar tal y como lo conocemos. El cambio fue espectacular. Fijaos en las cifras. En apenas 20 años, el tamaño del sector público creció una barbaridad, impulsado sobre todo por la creación de sistemas universales de sanidad, educación y pensiones. Y claro, toda esta expansión necesitaba un marco teórico, una justificación. Y aquí es donde entra en juego la figura de Richard Musgrave, que fue quien mejor supo ordenar y explicar este nuevo y gigantesco rol del Estado. Lo que hizo Musgrave, básicamente, fue poner orden en todo esto. Dijo, el Estado moderno tiene 3 grandes trabajos. Primero, la función de asignación, que es proveer bienes que el mercado por sí solo no daría, como un faro o la defensa nacional. Segundo, la de distribución, para corregir desigualdades y que la riqueza se reparta de una forma más justa. Y tercero, la de estabilización, para moderar los ciclos económicos, luchando contra el paro en las crisis y contra la inflación en las épocas de bonanza. Pero como ya sabemos, la historia es un péndulo. Y efectivamente, en los años 70, ese péndulo empezó a moverse de nuevo y con mucha fuerza en la dirección contraria. El modelo intervencionista entró en crisis. Y de repente apareció un monstruo económico que nadie esperaba, la estanflación. Un nombre un poco raro que describe una combinación terrible. La economía no crecía, estaba estancada, pero a la vez los precios no paraban de subir. La inflación estaba por las nubes. Y las recetas keynesianas de toda la vida, pues no parecían funcionar. Esta crisis, claro, fue el caldo de cultivo perfecto para una auténtica contrarrevolución intelectual liderada por economistas como Milton Friedman. El mensaje era rompedor y directo. El problema no es el mercado, el problema es el Estado. La excesiva intervención y el gasto público, decían, son los verdaderos causantes de la inflación. Y toda esta nueva corriente de pensamiento se acabó convirtiendo en la nueva ortodoxia, en lo que se conoció como el Consenso de Washington.
Era básicamente un manual de instrucciones para reducir el tamaño del Estado, disciplina fiscal a rajatabla, privatizar empresas públicas, abrirse al comercio internacional y, sobre todo, desregular los mercados. Unas políticas que llevaron a la práctica líderes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Y así llegamos a la época actual, un momento en el que, después de décadas de haber probado los dos extremos del péndulo, hemos llegado a una visión, digamos, bastante más matizada de las cosas. La gran lección que hemos aprendido, a veces a base de golpes, es que esto no es tan simple como mercado bueno, estado malo, o viceversa. Sabemos que los mercados tienen fallos, claro que sí, pero ahora también somos muy conscientes de que los estados también fallan. La burocracia, la corrupción, la influencia de los lobbies son problemas muy reales. Y esta cita de un informe del Banco Mundial de finales de los 90, la verdad es que lo clava. Ni un estado que lo asfixie todo, ni un estado ausente. La clave, al parecer, es tener un Estado eficaz. Un Estado que sepa cuándo intervenir y que lo haga bien, actuando más como un socio del mercado que como su sustituto. Así que, al final, la conclusión de todo este largo viaje histórico es esta. El debate importante ya no es tanto si el Estado debe ser más grande o más pequeño, sino cómo podemos hacerlo mejor. El gran reto hoy es mejorar su capacidad, su calidad, tener instituciones públicas que sean competentes, transparentes y que de verdad respondan a las necesidades de la gente. Y la pregunta, claro, queda en el aire. Después de la crisis financiera de 2008, la pandemia, la lucha contra el cambio climático, parece que volvemos a necesitar más Estado. ¿Pero qué tipo de Estado? ¿Hacia dónde se moverá el péndulo en los próximos años? Esa, sin duda, es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo.